El cuento que me dispongo a contaros no es como cualquier otra historia que hayáis escuchado antes. No es una historia con grandes batallas, gestas épicas u obras milagrosas con un despliegue de gran poder. Sin embargo, es la historia que debo contaros. Es la historia que debéis escuchar. Érase una vez una princesa que había encontrado a su verdadero amor, sin quererlo, sin buscarlo. Lo encontró con la ilusión del que se da cuenta que aún le queda un fajo de leña en pleno invierno. Eran felices. No se parecían, pero poco importaba. Y diréis que aquellos que no se parecen se complementan, pero es que ellos eran diferentes, de otra forma. Ella era una princesa, hermosa tal como os la habréis imaginado, y él también era hermoso, pero no como os lo imagináis, pues era un dragón, un majestuoso dragón rojo, Gamus. Pero esta parte de la historia la conocéis. La princesa llegó a manos del dragón por azares del destino y en contra de la voluntad del rey. Como cualquier hija que quiere contentar a su padre, Adara quería demostrar que su felicidad era genuina, que a pesar de las circunstancias, el amor había florecido y no solo eso, sino que su convivencia con el dragón la había convertido en alguien digna del poder de un dragón, pues la magia dracónica fluía en ella. Gamus sospechaba que nunca iban a recibir la aceptación del rey y podía vivir con ello, pero no así su amada, quien un día puso rumbo al castillo, optimista de enseñarle a su padre la gran felicidad que ostentaba y el poder que había obtenido. Poder con el que, quién sabe, podría hacer un gran bien en el reino. La desgracia llegó el día en el que, lejos de agradarle, el rey Zergel se horrorizó tras la demostración de la princesa. No podía creerse que su dulce hija hubiera caído en la trampa del dragón. Quería recuperarla a cualquier precio antes de que sucumbiera por completo a las garras de la bestia. Esa no sería su hija. No iba a tolerar verla convertida en el enemigo. Fue en ese momento cuando el rey empezó a trazar un plan. Necesitaba ayuda, pero no de cualquiera. Tenía que actuar rápido y en secreto. Y para ello eligió a Adam, el joven que siempre había cuidado de su hija, su guardia personal, y de quien sabía estaba completamente enamorado de ella. El joven Adam aceptó, aunque no sin mostrar reparos. Enloquecido, encerró a su hija para que Adam pudiera ejecutar un rescate que sería parte del engaño. La misión de Adam era llevársela lejos de la influencia del dragón, mantenerla alejada y engañada, hacerle creer que Gamus, al no encontrarla, se había vuelto perverso y había atacado el castillo y toda la ciudad. Un ataque que, según la versión de Adam, le había costado la vida al dragón. Por complicado que parezca, el plan salió como tenía que salir, salvo por la muerte de Zergel, rey de Orio y padre de la princesa, quien cayó bajo el fuego de Gamus. Era un plan arriesgado, poco madurado, pero el rey tenía claro que prefería a su hija lejos de él antes que con el dragón. En el pequeño pueblo de Vindel, en la lejana isla de Talenel, se refugiaron lejos de las noticias del reino de Orio. Mientras tanto, en Isla Dragón se desataba el infierno. Un Gamus furioso atacaba la isla para recuperar a su amada. Humanos y elfos se unieron a la batalla. Una batalla como nunca se había visto. Pero esta es otra historia, una de las típicas de reinos y guerras. Como suele decirse, el cariño y la confianza llevan al amor. Pues Adam y Adara formaron una familia y pasaron los días en su bonita cabaña y en apacible tranquilidad. Su hija nació fuerte trayendo la esperanza con ella, esperanza de una vida feliz. Pero esa primera sensación de felicidad pronto se esfumó. Había algo en su interior que no iba bien, algo que no encajaba,
una sensación que le decía que ese no era su sitio, que muy lejos de allí alguien la buscaba sin descanso. Esa misma noche, la princesa de Orio había tenido un sueño en el que aparecía Gamus y le pedía que volviera a casa. Cuando Adam se aventuró a contarle la verdad, pensó que la relación que habían construido era sólida, que si él le confiaba la verdad, elegiría estar con él. Al fin y al cabo tenían una hija y eso les unía más que nada. Lo cierto es que no podía estar más equivocado. La confusión de Adara se tornó en locura. Su rostro ensombrecido escondía la ira tras sus ojos, ira que descargó sobre el que había sido su pilar durante tantos años. De ella brotó gran parte del poder que en su día aprendió del dragón. La confianza y el cariño que tenía Adam ardieron como ardieron las vigas de madera que mantenían la casa en pie. Todo se desmoronó en minutos. Adam suplicó por su perdón, pero de poco sirvió. Era demasiado tarde, y los ojos de Adara revelaban que su final, inesperado, había llegado. Adara había dejado de ser la princesita de Orio para convertirse en algo oscuro que jamás la dejó volver a ser quien era. Las súplicas de Adam se mezclaban con sus gritos de dolor. Y quién sabe, lo mismo sirvieron de algo, pues en un último arrebato de humanidad, Adara sacó a su hija de las llamas. Mientras Adam perdía su aliento agonizando entre las llamas del fuego, no sin antes balbucear. Tras aquello, presa de la ira y enloquecida por el dolor, Adara decidió volver a Isla Dragón, donde ante la perspectiva de encontrar a un Gamus que la rechazara por verla con una hija, la princesa decidió confiar a la pequeña Adara a sus tíos. La familia de Adam, los Logner, no habían podido tener hijos, y Adara sabía que si la identificaban como alguien de su sangre, la niña crecería feliz en una familia lejos de ella. Esperanzada, pues en su interior sabía que Gamus se encontraba en la isla, enterró sin volver la vista atrás aquellos 10 años que le habían arrebatado y se dirigió a lo que hoy día se conoce como la caída de Gamus, donde el dragón tenía su guarida. Allí lo encontró, aún triste y aprendido por el dolor. Había arrasado Orio hasta sus cimientos y solo quedaban en pie las pequeñas villas colindantes. Lo había perdido todo, todo cuanto tuvo y había tenido. Pero por alguna extraña razón no le importaba lo más mínimo. Estaba en casa y había vuelto a Gamus. Si feliz fue aquel reencuentro, más felices y perdices fueron los 100 años siguientes. 100 años, sí. Pues Adara, debido a la magia del dragón, había empezado a experimentar con su longevidad, digna del poder de los dragones. Con el tiempo la isla se fue reconstruyendo. Tras más de 100 años de paz, la sombra del dragón seguía atemorizando los corazones de los habitantes de la isla, pues temían el día en que su ira se volviera contra ellos una vez más. Para contentar al dragón, incluso se organizó un festival, la Feria del Dragón, con el fin de rendirle tributo a Gamus. Pero en el fondo no era más que un motivo para captar su atención, pues en lo más profundo de las villas se conspiraba contra la bestia alada. Muchos héroes acabaron por enfrentarse a él, procurando poner fin a una era de miedo e incertidumbre. La batalla contra Gamus y su princesa fue feroz, durando días y días. La mayoría de héroes perecieron por el camino, y solo 5 valientes, los últimos en pie, consiguieron acabar con la amenaza de Gamus, quien con su último aliento consiguió poner a salvo a su amada princesa antes de ser vencido. Aquellos 5 valientes se convirtieron en héroes y heroínas a ojos de todos. 5 nombres que os sonarán, pues fueron los 5 fundadores de las 5 ciudades que ahora gobiernan la isla, forjando una alianza y un pacto. Acordaron gobernar la isla como consejo regente hasta la llegada de un legítimo rey. Pero esta historia también la sabéis. Adara, viéndose sola y desolada, y habiendo perdido a su amado por segunda vez, se dejó llevar por sus sombríos sentimientos.
Ennegrecida su alma, su poder fue creciendo alimentado por el odio y la sed de venganza. En el fondo sabía que Gamus seguía ahí en alguna parte, le sentía vivo, aunque hubiese perdido su cuerpo. Su anhelo por recuperarle se convirtió en el sentido de su vida. La princesa había dejado de ser princesa, desesperada y medrada por el dolor, para acabar convirtiéndose en la hechicera que todos conocimos siglos después. Los Logner llevaban siglos prosperando económicamente desde que la sangre real de Orio se apoderara de su estirpe. Se habían convertido en una importante familia en Isla Dragón. Fue por aquel entonces, unos 5 siglos después de la caída de Gamus, cuando empezó a revelarse un nuevo mal en la isla, uno conocido como el hechicero. Lo cierto es que uno de los fines que la hechicera tenía entre manos era encontrar su linaje, y para ello se esmeró durante semanas en buscar y preguntar por la familia Logner, lo cual hizo que cundiera el pánico entre las familias más pudientes de la isla, pensando que el objetivo del hechicero era ir a por ellos. Muchos huyeron. Equivocados, cabe decir, pues Adara jamás se había interesado por ninguno de ellos, solo en los Logner, quienes ante los rumores y el miedo de ser perseguidos, tomaron algunas medidas como cambiar sus nombres y mudarse de ciudad, concretamente a la capital, Ericeia, donde dejaron de ser los Logner y donde la sangre real y el linaje de Orio permanecerían ocultos desde entonces bajo un nuevo apellido. Cerem. Lo que me da miedo de hacerlo es qué pensarán aquellos que lucharon junto a mí en Isla Tormenta. Y luego está el consejo. No creo que les parezca una buena idea. A veces hay que tomar decisiones difíciles, aunque sea por un bien mayor. Lo entenderán tarde o temprano. Amparémonos en las antiguas tradiciones. ¿Y qué pensará el resto del consejo? Yo me encargo de hablar con ellos. Accederán tan pronto como entiendan de que hay que pactar una tregua. Tenemos que dejar de pelear y unificar el archipiélago ahora que el enemigo está dentro. Y sin duda el mejor enclave para ello es la Feria del Dragón. Está bien. Envío una misiva. Todos, Causa y Archipiélago, serán bienvenidos a la 10ª Feria del Dragón.